después. Y bueno, otro aspecto importante es que debe de verificarse que no sea por otra causa y pues claramente pues que tenga el antecedente de que se le haya administrado un medio de contraste. La siguiente, por favor. Tenemos también las definiciones que nos brindan las guías del CADIGO y las guías de Akin. La guía de CADIGO la define como un aumento mayor al 50% de la creatinina sérica o mayor al 0.3% miligramos sobre decilitro, que usualmente se presenta en las primeras 48 horas posteriores a la administración del medio de contraste. Y las guías de la Akin la definen como un aumento mayor al 0.3 miligramos sobre decilitro de la creatinina sérica, y esta definición además agrega que el paciente debe de presentar oliguria. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando a los datos epidemiológicos, tenemos que la nefropatía inducida por contraste representa la tercera causa de insuficiencia renal aguda intrahospitalaria. De hecho, está presente en el 12% de los casos de los pacientes hospitalizados, y esto conlleva un aumento de la morbimortalidad en esta población. Su incidencia será mayor en aquellos pacientes que ya tengan una función renal alterada, principalmente aquellos con enfermedad renal crónica, con una incidencia del 12 al 27%, y se reduce la tasa de incidencia en aquellos pacientes con una función renal normal, con solo el 0 al 5%. Dentro de las pruebas diagnósticas en donde encontramos una mayor incidencia de la nefropatía inducida por contraste es la intervención coronaria percutánea. De hecho, se estima que la incidencia post a este procedimiento es de un 2% hasta un 24 al 30%, dependiendo si el paciente presentaba o no factores de riesgo como una enfermedad renal preexistente, como ya les había mencionado. Y la incidencia en otros estudios diagnósticos, por ejemplo en la TAC contrastada, representa solamente el 6%, y en la postangiografía periférica solamente el 9%. Otro dato importante es que la necesidad de de diálisis es menor al 1% en aquellos pacientes en donde se les hizo intervención coronaria percutánea, pero que tenían una tasa de filtrado glomerular normal. Ahora, pasando a los factores de riesgo, tenemos aquellos que son propios del paciente y propios del procedimiento. En el caso de los primeros, como ya les había mencionado, es que exista una enfermedad renal crónica preexistente con una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. De igual forma, la diabetes mellitus presenta un factor de riesgo propio del paciente con un porcentaje de 3.7 al 10%. La falla cardíaca, según la clasificación de la NIJA en estadio 3 o 4, el 20%, y la anemia en 6.2 al 26.2%. De igual forma, la edad mayor a 75 años, la hipoalbuminemia, cirrosis hepática o que el paciente tenga antecedentes de trasplante renal se les considera como factores de riesgo. Por último, los episodios de hipotensión con una presión arterial sistólica menor de 80 milímetros de mercurio por menos de una hora o que requiera vasopresores también se le considera factor de riesgo. Y algo muy importante es el hecho de que el paciente esté tomando algunos fármacos nefrotóxicos concomitantes, por ejemplo los AINES. Y pasando a los factores de riesgo propios del procedimiento, tenemos que mencionar algunos datos de los medios de contraste, ya que todos estos son citotóxicos, especialmente aquellos que son hiperosmolares, unos menos que otros, y dependen de algunas propiedades, como ya les mencioné, la osmolaridad, el poder iónico y la viscosidad. Para esto también tenemos que mencionar la clasificación de los medios de contraste. En el caso de los hiposmolares, es decir, que tienen de 600 a 850 miliosmoles por kilogramo, se les considera los que son no iónicos, y algunos ejemplos son el iopamidol, iopentol, ioversol, ioxagleté y el ioxesol. Estos son los medios de contraste que se utilizan con mayor preferencia dado a su menor osmolaridad, y además de que permiten una mejor visualización de la imagen. Después tenemos los hiperosmolares, que se les consideran iónicos, tienen una osmolaridad de 1500 a 800 miliosmoles por kilogramo de peso,
Y algunos ejemplos son el metrizoato, diatrizoato y el iotalamato. De hecho, estos medios de contraste ya están en desuso, dados sus efectos adversos por la alta osmolaridad que tienen. Y también tenemos los isoosmolares, con 290 miliosmoles por kilogramo. Algunos ejemplos son el iotrolán, iosimenol y el iodixanol. Por lo tanto, los hipoosmolares y los isoosmolares son los que más se utilizan para disminuir el riesgo de que el paciente desarrolle una nefropatía inducida por contraste, especialmente en aquellos que ya tienen enfermedad renal crónica. También algo importante por mencionar es que estos fármacos tienen una vida media de 2 horas y el 75% es eliminado vía renal a las 4 horas y el 100% restante ya a las 24 horas. Entonces, como les había mencionado, a mayor osmolaridad, mayor riesgo de nefropatía inducida por contraste. También la viscosidad es un factor de riesgo. El hecho de que tenga múltiples administraciones de los medios de contraste menor a 72 horas y a mayor volumen también incrementa el riesgo. Esto, la bibliografía menciona que cuando el medio de contraste es mayor a 350 mililitros o mayor a 4 mililitros por kilogramo de peso administrados, aumenta la incidencia de la nefropatía inducida por contraste. También tenemos algunas tablas para poder determinar cuál es el riesgo de que el paciente sufra una nefropatía inducida por contraste después de realizarse una intervención coronaria percutánea. Se toman en cuenta algunos factores de riesgo que ya les mencioné, como la hipertensión arterial, el uso de balón de contrapulsión, insuficiencia cardíaca según la clasificación de la NIJA, que tengan mayor a 75 años de edad, presencia de diabetes mellitus, alteraciones en el hematocrito, el volumen de medio de contraste utilizado y también la tasa de filtrado glomerular. Según los factores de riesgo que acumula el paciente, se le va a dar una determinada puntuación y así en los puntajes menores de 5, el paciente tiene un riesgo de desarrollar NIC del 7.5% y eso a su vez conlleva un riesgo de diálisis del 0.04% y una mortalidad al año del 2%. Entre más puntaje, mayor riesgo. Es el caso de los pacientes que obtienen un puntaje mayor a 16 con un riesgo de desarrollar NIC del 57.3%, con un riesgo de diálisis del 12.6% y una mortalidad del daño del 33.3%. Ahora bien, esta clasificación nos ayuda a determinar cuál es el riesgo de que el paciente desarrolle NIC después de del método diagnóstico, pero tenemos otra estratificación que esta es con base igual a los factores de riesgo, pero antes de que se le administre el medio de contraste al paciente. De igual forma, obtenemos un puntaje y cuando es de 0 a 3 puntos, el riesgo de desarrollar nefropatía inducida por contraste es bajo, del 1 al 1.1%, moderado cuando obtiene un puntaje de 4 a 6, alto del 23.3% cuando el puntaje es de 7 a 8, y mayor a 9 puntos, el riesgo de desarrollar nefropatía inducida por contraste es muy alto, con el 52.1%. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar acerca de la fisiopatología. Y a grandes rasgos se menciona que pueden ser 3 los mecanismos que se han estudiado hasta el momento que inducen a esa nefropatía por el contraste. Entre estos, pues está el efecto citotóxico directo que se va a generar propiamente por el contraste. También tenemos la precipitación de cristales y alteraciones o desequilibrios en los mediadores vasoactivos. Eso se los voy a explicar en el siguiente esquema, por favor. Bueno, pues primero tendremos que tener en cuenta que, como ya sabemos, el riñón va a ser un órgano que requiera un alto nivel de aporte de oxígeno debido a sus elevadas tasas de metabolismo. Entonces, pues es un órgano muy susceptible a la isquemia por la hipoperfusión, que es precisamente lo que va a ocurrir cuando se administra el medio de contraste. Entonces, pues debemos de valorar previamente todos los factores de riesgo que nos ha mencionado Armando e identificarlos para poder poder prevenir esta nefropatía. Ahora, algunos de los
Principalmente cuando se administra un medio de contraste puede ocurrir un comportamiento bifásico en la perfusión renal. A esto me refiero con que durante los primeros 20 minutos posteriores a que se le administró el medio de contraste al paciente, va a tener un aumento en la perfusión renal, pero esta va a ir decreciendo posteriormente y esta disminución de la perfusión del aporte sanguíneo, principalmente a la médula, va a tener una duración que va a ir desde horas hasta días. Entonces, lo que va a ocurrir a continuación va a ser que va a haber un desequilibrio de los mediadores vasoactivos locales, es decir, va a haber alteraciones tanto en la vasoconstricción como en la vasodilatación, teniendo una tendencia a la vasoconstricción. A esto me refiero con que va a haber una disminución de los mediadores que vasodilatan. Principalmente va a verse involucrada una disminución de las concentraciones de óxido nítrico y de prostaglandinas. Y me refiero a que hay un predominio de la vasoconstricción, ya que va a haber un incremento tanto en la adenosina como en la endotelina. Por lo tanto, pues esto va a comprometer de cierta manera el flujo sanguíneo renal de manera completa y entonces, pues esto va a generar una hipoperfusión. Por otra parte, también tenemos que los medios de contraste van a tener efectos citotóxicos directos sobre las células endoteliales por una acción directa. Y bueno, esto también va a generar la formación de radicales libres de oxígeno que va a contribuir aún más a este efecto de la vasoconstricción. Por otro lado, pues también se sabe que va a haber una precipitación de cristales que va a verse principalmente en las células tubulares. Ahora, por otro lado, el medio de contraste también puede provocar un aumento del consumo de oxígeno medular debido pues al elevado transporte activo que va a realizarse por una disminución de los efectos de la diuresis osmótica. Entonces, esos son los mecanismos generales, por así decirlo, pero va a haber otros mecanismos que de igual manera contribuyan a este efecto de nefrotoxicidad. Entre estos está que el medio de contraste también va a actuar sobre el plasma, induciendo una distorsión de los eritrocitos y una agregación de estos, además de que puede incrementar la viscosidad del plasma. Por lo tanto, pues estos dos factores también van a contribuir a la disminución de la perfusión renal y en algunas ocasiones, pues también por la obstrucción de los capilares renales. El hecho de que se genere vasoconstricción o que predomine la vasoconstricción también va a generar cascadas oxidativas que van a potenciar aún más este mecanismo de hipoxia tubular. Por lo tanto, pues también se va a ver alteradas las nefronas y también va a haber una disminución no solo de la función de estas, sino también del número de nefronas. Por lo tanto, pues esto también contribuye a que se pueda instaurar una insuficiencia renal aguda. Ahora, el hecho de que aumente la osmolaridad por el medio de contraste también va a causar un aumento en la excreción tanto del sodio como del agua, incrementando de esta manera la presión intratubular y potenciando aún más esta disminución de la tasa de filtrado glomerular. Por lo tanto, pues todos estos factores actúan de manera conjunta, permitiendo que o contribuyendo a que se genere la insuficiencia renal aguda, que va a ser precisamente lo que van a presentar estos pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de las manifestaciones, en realidad, como les menciono, se va a instaurar una insuficiencia renal aguda. De hecho, pues como les mencioné Armando, es la tercera causa de insuficiencia renal aguda de origen iatrogénico en pacientes hospitalizados y tiene la característica de ser autolimitada y además reversible. Puede, en muy pocos casos, estos pacientes van a requerir tratamientos sustitutivos y de manera más frecuente esta insuficiencia renal aguda no va a ser oligúrica. Esto es más frecuente en los pacientes que tengan una creatinina normal y que hayan presentado un procedimiento ambulatorio y que no requieran hospitalización. En estos pacientes generalmente no se presenta la oliguria. Por otro lado, pues va a ser oligúrica en aquellos pacientes que ya tengan un compromiso previo de la función renal. En la siguiente diapositiva, por favor.
En esta diapositiva, a manera de cronología, les menciono cómo es que va ocurriendo esto, que va a verse principalmente en los valores de la creatinina, ya que como les había mencionado en un inicio, la creatinina se va a elevar. Esto ocurre en las primeras 24 a 48 horas, pero algunas bibliografías dicen que esto puede generarse aún durante las primeras 72 horas. Posterior a ello, pues va a haber un pico de la elevación de la creatinina sérica que va a ocurrir alrededor de los 3 a 5 días posteriores a la administración del contraste. Y pues en el mejor de los casos, esta creatinina va a retornar a sus valores basales en 7 a 10 días. Algunas bibliografías dicen que esto puede ocurrir incluso en 10 a 21 días. Pero por otro lado, va a haber ciertos pacientes en los que los valores de creatinina no puedan regresar a sus valores basales y estos son los pacientes que, aunque son una minoría, pueden requerir posteriormente un tratamiento sustitutivo como diálisis transitoria y en ocasiones también una diálisis permanente, pero esos son casos muy mínimos. Ahora, como les mencionaba, solamente, bueno, en aproximadamente se espera que en 17 a 21 días, a más tardar, el paciente pueda retornar, o más bien los niveles de creatinina puedan retornar a sus valores normales. La siguiente, por favor. Bueno, se me pasó mencionarles que pues esta elevación de la creatinina va a estar determinada por múltiples factores, entre ellos pues la situación previa del paciente antes de que la administraran en medio del contraste, pero la creatininemia también va a estar determinada por el sexo, la edad y la masa muscular del paciente. Por lo tanto, pues lo que se debe de hacer es, previo a la administración del medio de contraste, valorar el riesgo-beneficio en nuestro paciente y una vez que se haya administrado el medio de contraste, tendremos que evaluar los niveles de creatinina en las primeras 24 a 72 horas posterior a la exposición a este medio de contraste. Entonces, pues como les decía, esta nefropatía va a ser autolimitada y la función renal va a regresar de manera pues relativamente rápida a sus valores normales en aproximadamente 1 a 3 semanas. Y las complicaciones a corto y a largo plazo pues se refieren a que el paciente requiera o no una terapia sustitutiva y en muy pocos casos la mortalidad que ya les había mencionado Armando con las clasificaciones anteriores, pues va a depender de los factores de riesgo que el paciente acumule. Entonces, únicamente en el 20% de los casos se presenta un empeoramiento de la función renal del paciente y únicamente entre el 0.7 al 7% va a ser el porcentaje de pacientes que requieran una terapia de sustitución renal. La siguiente, por favor. Ok, bueno, ahora pasamos a la prevención. Dado que no hay un tratamiento específico o ideal para para la nefropatía inducida por contraste, la énfasis es en dar medidas preventivas para que no se desarrolle esta alteración. Si el riesgo de la NIC es muy alto, se recomienda usar otro método de imagen que no requiera contraste, pero que tenga exactitud diagnóstica similar. También es algo a tomar en cuenta. Entonces, dentro de las medidas preventivas tenemos el uso de los medios de contraste isosmolares o de baja osmolaridad de preferencia, aunque son más caros, como ya les había mencionado, disminuyen el riesgo de que se desarrolle la nefropatía y también permiten una mejor visualización de las imágenes. También otra recomendación es que el volumen del medio de contraste siempre debe ser menor a 4 mililitros por kilogramo o en relación al volumen de medio de contraste con depuración de creatinina menor a 3.7 a 1 y la dosis máxima de los medios de contraste deben ser menor a 300 mililitros, ya que como les había mencionado, a mayor volumen, mayor riesgo. También, si es necesario realizar otro procedimiento diagnóstico, se recomienda esperar 3 días a 2 semanas o hasta que esté clínicamente aceptable el paciente.
También, si tenemos la urgencia de realizar estudios, pues no se tiene que retrasar el método de diagnóstico a menos que el riesgo sea excesivo. Siempre se tiene que considerar el riesgo-beneficio para el paciente. Otro punto a destacar es que aquellos pacientes que tengan, que estén tomando fármacos nefrotóxicos no esenciales se tienen que retirar. Entre estos tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, aminoglucósidos, diuréticos de asa, antivirales como el aciclovir, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o también los ARA. Estos deben ser suspendidos 24 horas antes y 24 horas después de que se haya realizado el procedimiento con el medio de contraste. Un caso especial es el caso de la metformina, que como tiene una excreción renal del 90%, se debe suspender 2 días antes y después se tiene que reiniciar de nuevo la dosificación 2 días después de la administración del medio de contraste. El punto más importante en la prevención que maneja la bibliografía es la expansión de volumen. Esto por medio con hidratación continua del paciente antes, durante y después de la intervención. De hecho, se les considera como la única estrategia efectiva para la prevención del NIC. Esto porque el aporte de líquidos va a inhibir el sistema renal angiotensina-aldosterona y con esto se va a mantener el flujo renal sanguíneo ideal y también se disminuyen los efectos vasoconstrictores y la hipoxia que participan en la fisiopatología. También otro punto importante o a favor del aporte de líquidos es que diluye al medio de contraste, por lo tanto también disminuye la nefrotoxicidad de este. Esta administración de líquidos se puede dar por vía oral o intravenosa, según lo que se disponga, según el estado del paciente. Y aunque se recomienda que la vía intravenosa se prefiere en los pacientes que tienen moderado o alto riesgo según la escala que ya les había mencionado anteriormente. Por lo general se usan cristaloides, preferentemente la solución salina isotónica al 0.9%, y el método de administración en aquellos pacientes que no tienen tanto riesgo de desarrollar la nefropatía, se tiene que dar con una prehidratación a una velocidad de 1 a 1.5 mililitros por kilogramo por hora por 12 horas, y después de realizar el procedimiento diagnóstico se da a una velocidad de 1 a 1.5 mililitros por kilogramo por hora, pero con un mayor tiempo de 12 hasta 24 horas después de realizar el procedimiento. Y los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar la nefropatía inducida por contraste, se da la prehidratación a una velocidad de 3 mililitros por kilogramo por hora por 1 hora, y la poshidratación a 1 mililitro por kilogramo por hora por 6 horas. Otros agentes profilácticos propuestos hasta ahora es la administración de la N-acetilcisteína, y esta se recomienda añadirla a la terapia de hidratación a una dosis de 600 miligramos por vía oral por 24 horas antes y después del procedimiento. Y en el caso del ácido ascórbico y la teofilina se han propuesto, pero todavía no están los estudios que determinen que en efecto que pueden prevenir la nefropatía inducida por contraste. Por lo tanto, no se recomienda todavía su uso. Y ya por último, tenemos las estatinas. En este caso, estas tienden a disminuir los radicales libres de oxígeno, los efectos antiinflamatorios y antitrombóticos, también estimulan la producción de óxido nítrico y también se han mostrado como que tienen efectos antiapoptóticos de células tubulares renales. Por lo tanto, se recomienda su uso a altas dosis antes de que se realice el procedimiento diagnóstico. Y algunos ejemplos son la atorvastatina de 80 miligramos, la rosuvastatina de 40 a 20 miligramos o la simvastatina de 80 miligramos. Y bueno, como ya les había mencionado, no tenemos un tratamiento específico. De hecho, la diálisis, según la KDIGO, todavía no está recomendada, ni tampoco la hemofiltración. Por lo tanto, es muy importante verificar que el paciente no tenga tanto riesgo de desarrollar esta nefropatía inducida por contraste y tener las medidas preventivas eficaces para él. Y eso sería todo, doctor.
Y según la revisión que realizaste, ¿cuál sería el factor determinante entonces para decidir la realización de un estudio con medio de contraste de todos los factores de riesgo ya mencionados? ¿Cuál es el más determinante para tomar la decisión? ¿De que no se realice? Así es. Según la tasa de filtrado glomerular, es decir, si el paciente tiene un daño renal muy grave en un estadio de la CADIGO, en el estadio 5. En el 5 prácticamente estaría contraindicado, a menos que el riesgo-beneficio, sobre todo es mayor, evidentemente, para realizar un medio de contraste. O sea, ese no sería el estadio. Me refiero, todos los pacientes que están en estadio 5, pues prácticamente todos desarrollarían requerimiento de diálisis, ¿no? Ajá. Entonces sería Es un a estadio partir de 3. menor de 60, menor de Exacto. mililitros. El que tiene menos de 60 mililitros minuto, ¿qué estadio sería? De la enfermedad renal crónica, ya sea en este CADIGO o en CADOQui. ¿Menor de qué, perdón? Es que se trabó el audio. 60, menor de 60. Es estadio 3. No, bueno, No, 3 es, sí, dije sí, sí, 2. está bien, es 3 nada más que se divide, pero bueno, en el estadio 3 es menos de 60, tal vez ese obviamente no tenga tanto riesgo como el que tenga menos de 30 mililitros. Entonces la respuesta es, si el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros minuto, que sería un estadio 4, es donde tú tienes que definir el riesgo-beneficio de realizarle el estudio, si te va a aportar mayores datos el estudio a realizar, porque el paciente debe de estar enterado de que el desarrollo de nefropatía inducida por medio de contraste va a ser mayor del 50% con tasa de filtrado menor de 30. A diferencia del paciente que tiene 60 mililitros, pues el riesgo es mucho menor, ¿verdad? Entonces, toda la revisión que hicieron estuvo bien, pero sí hay que recalcar que la tasa de filtrado glomerular basal previa al estudio es el factor que te va a determinar el mayor o menor riesgo de desarrollar la nefropatía inducida por contraste, ¿verdad? Sobre todo si la lesión es muy difícil para nosotros establecer una tasa de filtrado glomerular y definir si tiene un daño crónico o no, a menos que el paciente tenga estudios previos, sea conocedor de una enfermedad renal crónica con lento deterioro de la función renal, porque muchas veces los estados mórbidos o la condición clínica que generó la alteración que requiere el tratamiento o más bien el estudio de un medio de contraste, pues hace que la tasa de filtrado glomerular descienda bruscamente y nos encontremos en el escenario de una lesión renal aguda y además una patología que requiere el medio de contraste. No sé si me explico. Es un contexto muy distinto a un paciente que ya tiene un daño renal crónico bien establecido y que requiere un estudio de medio de contraste. Entonces son dos escenarios muy distintos que van a traer un pronóstico distinto, ¿verdad? Porque el paciente, mira, por ejemplo, un paciente con cardiopatía isquémica que debuta diabético, hipertenso, obeso, con aparentemente función renal estable, que hace falla cardíaca y te llega con una insuficiencia cardíaca congestiva a urgencias en el contexto de un síndrome coronario, ese paciente va a tener una elevación de creatinina tan abrupta, más de 3 miligramos de cilitro, cuando se supone que él pues no un enfermo renal, pero que en ese momento va a pasar a una prueba de cateterismo, ¿no? Inmediatamente porque se le documenta la cardiopatía isquémica, un infarto agudo del miocardio, elevación del segmento ST y lo van a pasar a hemodinamia. Ese paciente evidentemente tiene falla cardíaca, que tú lo pusiste como factor de riesgo, ¿te acuerdas ahí? 3, 4 de falla cardíaca congestiva. Y además es diabético, y además es hipertenso, porque seguramente pues nadie le va a suspender el IECA, se lo tomó ese mismo día que se infartó, además se tomó su metformina, se tomó todos los fármacos que pueden ser en el contexto de la NIC una lesión renal, bueno, pueden ser detonadores de mayor deterioro de la función renal, pues todos los factores lo va a tener. Ahora, el estudio, si tú le haces ya sea esa escalita que pusiste, se llama de Merán, si la Merán te da más de 16 puntos, no importa, ¿verdad? O sea, el riesgo es mayor
de requerir terapia sustitutiva de la función renal, pero en ese momento la vida del paciente está en riesgo, entonces se tendrá que realizar el cateterismo. Pero es bien importante mencionarle al paciente, si su condición clínica lo permite, y o al familiar que autoriza el procedimiento, que el riesgo, aparte de las complicaciones cardiológicas, referirle que con el estudio va a requerir o le aumenta el riesgo de requerir terapia sustitutiva de la función renal, porque nuestros compañeros cardiólogos jamás se lo mencionan y entonces ellos dicen, ya le puse el stent, ya le hice todo el tratamiento cardiológico, le administré casi 300 mililitros de medio de contraste, ya las coronarias quedaron perfecto y se va, ya la falla cardíaca revirtió y están en la unidad coronaria y resulta que la creatinina sérica de 3 se fue a 5, a 7, oliguria y entonces desafortunadamente avientan el problema al nefrólogo y dicen, es que ya del corazón está curado, pero el riñón prácticamente está en un precipicio y requiere terapia sustitutiva a la función renal. ¿Sí me explico? Entonces es bien difícil a veces tener esa comunicación efectiva entre la víctima y el villano, en este caso corazón-riñón, en el contexto de un síndrome coronario agudo. No sé si me explico. Y ese paciente tiene que iniciar terapia sustitutiva de la función renal. Otra cosa bien importante, si yo someto a un paciente no tan crítico como este a medio de contraste con una tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros minuto y utilizo la mínima cantidad necesaria de medio de contraste, por ejemplo, para una tomografía contrastada por un problema quirúrgico abdominal que requiere el estudio para definir el evento quirúrgico al cual se va a someter el paciente, es bien importante mencionar que la creatinina sérica que nosotros tomamos basal absoluta para decir, dar luz verde sí o no, es del 1.5 miligramos decilitro. Porque a mayor, es decir, si tuviera 1.6, 1.7 o máximo el 2, prácticamente sí tendría la necesidad de todos van a presentar la NIC y muchos de estos pacientes valorando sus factores de riesgo, su función renal previa, van a desarrollar, van a requerir terapia sustitutiva de la función renal. Y desafortunadamente, bueno, ya sea, no sé si el cirujano, el cardiólogo, donde se genere esa NIC, muchas veces el paciente se enfoca en la patología que lo lleva y el familiar tampoco se le informa de que con el uso de ese estudio que va a permitir realizar un tratamiento quirúrgico, pues va a deteriorar la función renal y la alta probabilidad de requerir terapia sustitutiva. Entonces, esa falta de comunicación entre los médicos genera muchos problemas porque si se dan cuenta, aunque el porcentaje es muy bajo, el paciente que desarrolla NIC después requiere terapia sustitutiva y según sus factores de riesgo puede quedarse con terapia sustitutiva per se. Entonces, el panorama que el paciente puede tener de eso va a generar muchos problemas de apego, etcétera, de la terapia a largo plazo y sobre todo, pues que no esté enterado el paciente de los factores de riesgo. Conclusión, la creatinina sérica arriba o prácticamente en 2 es una contraindicación absoluta para administrar medio de contraste a menos que la vida del paciente esté en riesgo, pero que el paciente acepte el tratamiento de terapia sustitutiva porque tiene altísimo riesgo. Número 2, si somos cirujanos, somos cardiólogos, etcétera, debemos de comprometernos a decirles el efecto adverso de administrar el medio de contraste y el riesgo incrementado para requerir terapia sustitutiva de la función renal. El nefrólogo no define si se administra o no se administra el medio de contraste, lo define el médico tratante en el contexto del cual se encuentra el paciente y sobre todo riesgo-beneficio. Nosotros en el medio hospitalario es la primera motivo de interconsulta, valorar medios de contraste en circunstancias clínicas en donde el paciente tiene riesgo de desarrollar la nefropatía. Ahora, los medios de contraste, ¿cuáles son los mejores? Ya lo dijiste, los isosmolares, sin embargo, pues son costosos, pero también aumentan el riesgo de nefropatía inducida por medio de contraste y va a depender mucho de los factores de riesgo que presenta el paciente. El paciente trasplantado
Dijimos que aunque la función renal esté excelente, recordar que solamente es un riñón es el que se trasplanta, por lo tanto la tasa máxima de filtrado glomerular en un injerto funcionante jamás va a llegar a la tasa de filtrado glomerular de 2 riñones, llega entre 60 y 80 mililitros minuto, por eso siempre el trasplantado va a ser un paciente con factores de riesgo para desarrollar NIC, por ese simple hecho. Y ya de lo del terapéutico, pues ya lo expusiste muy bien, es hidratación. Había muchos argumentos previos, estudios que demostraban que si nosotros administrábamos solución salina al 0,45% era mejor que la normal. Ya se demostró en muchos ensayos clínicos controlados y aleatorizados que la solución salina es la mejor opción, pero ahí va a depender mucho también, ojo, muchachos, de la edad del paciente, de la condición clínica. Imagínense una insuficiencia cardíaca congestiva que le administres tanto líquido estudio de contraste, pues lo vas a llevar a la falla cardíaca. Entonces, o si es un paciente añoso de 65 años de edad, que le vas a hacer un estudio de medio de contraste, pues tampoco se va a administrar porque un paciente con esa edad tiene una fracción de eyección pues obviamente más baja y como dices, lo vas a sobrecargar con tanto líquido. Entonces va a depender mucho de la edad del paciente, de su condición clínica, la hidratación, obviamente, si en el medio hospitalario, si va a ser vigilada o no, va a depender mucho del contexto clínico en que nos encontremos. Punto importante, si el paciente tiene factores de riesgo, está hospitalizado, le puedes controlar, le puedes medir los niveles de creatina sérica a las 48 y 72 horas, pero ojo, hay que quitarle todos los factores de riesgo. Si es diabético, la creatina sérica en 1,2 y que se va a someter al medio de contraste por una tomografía simple y contrastada, pero ahí también hay que quitarle, ¿no? Quitarle el ARA, quitarle el IECA, quitarle la metformina, como decías, en caso de que sea el hipoglucemiante que utiliza para el control de la diabetes, hidratarlo. No se vale ponerle, por ejemplo, si es un evento quirúrgico y se complicó y lo vas a someter a un estudio de contraste porque piensas que hay una colección residual, un absceso, etcétera, pues hay que quitarle los AINES, ¿no? Debe tener analgesia con opioides, es decir, nosotros como médicos tenemos que pensar siempre en reducir el riesgo de complicaciones. Desafortunadamente, cuando están en un área quirúrgica, pues lo que menos el cirujano piensa es en el riñón, ¿verdad? Se enfoca, pues obviamente a la herida quirúrgica, a los drenajes, al balance de líquidos, etcétera, pero no pone especial atención en un paciente que tiene mucho riesgo de desarrollar lesión renal aguda y que con el mismo tratamiento le estás aumentando mayor riesgo y daño renal. Entonces aquí es evidentemente, desafortunadamente, la sobrecarga de trabajo, qué sé yo, muchos factores inherentes a la atención médica quirúrgica, nos llaman cuando ya el paciente está oligúrico, cuando la creatina sérica ya está por los cielos y cuando ya nada más lo que hay que hacer es iniciarle terapia sustitutiva a la función renal. Entonces, ahí repito, la falta de comunicación, el interés, etcétera, etcétera, otras circunstancias nos llevan a nuestros pacientes a mayores complicaciones. No sé si tengan algún comentario o duda. Creo que Creo no. que no, doctor. Y recordar nada más que um, en nefrología usamos medio de contraste. Por ejemplo, ya vimos el tema de hipertensión renovascular, dijimos que el gol estándar es una arteriografía renal selectiva, pues ahí se administra medio de contraste y por supuesto que al ser selectiva a través de la vía femoral, pues es muy poca la cantidad de medio de contraste que se administra. Difícilmente vamos a generar una nefropatía inducida por medio de contraste. Pero en otros contextos, por ejemplo, en los pacientes en hemodiálisis crónica, en donde tenemos catéteres, ya sean Majorca o tunelizados para hemodiálisis, a veces se obstruyen esos catéteres o a veces hay estenosis de la vena posterior a la punta del catéter. Entonces, pasamos medio de contraste también a través del catéter para poder visualizar los diámetros de las venas centrales. A eso se le llama venografía, pero también la cantidad de medio de contraste que administramos pues es muy baja, ¿correcto? Entonces no vamos a generar nefropatía inducida por medio de contraste en esos pacientes, pues.
o por ejemplo en el contexto de una lesión renal aguda que tiene hemodiálisis, pues no vamos a generar porque ya la tasa de filtrado glomerular pues está muy descendida. Prácticamente y cualquier otra patología que tenga el enfermo renal crónico, ¿no? Porque se le puede, porque se puede tener cualquier circunstancia, un EBC, una tomografía de cráneo, una de abdomen, en fin. Hay algo que se llama ultrasonido con medio de contraste. Se administra medio de contraste y hacemos un rastreo ultrasonográfico, pero la cantidad de medio de contraste que se utiliza en esas circunstancias es mínimo. Entonces, no generamos nefropatía inducida por medio de contraste con el ultrasonido con medio de contraste. Es algo que no está muy popularizado aquí en México, pero se hace, ¿no? En ciertas circunstancias. El siguiente tema que vamos a revisar es nefrotoxicidad por fármacos. Así es, doctor. Perfecto, entonces nos vemos a las 10 el viernes. Buen día a todos. Gracias. Buen día, Igualmente. doctor. Gracias, doctor, igualmente.